Dios les bendiga. Para los que no me conocen, quien les habla, el pastor José Manuel Carlos, aquí, desde el barrio de La Boca, capital federal de Argentina, para todos los países que nos ven, y para todos los argentinos que nos ven, y muy especialmente pastores, colegas, hermanos en Cristo, iglesias. ¿Por qué hay tantos cristianos en nuestro tiempo llenos de temores y en situación de derrota? Están declarando que están a la miseria, ¿no? Pareciera que les encanta estar enfermos, que les encanta estar caídos, que les encanta estar en problemas. No sé por qué, parece que están inspirados para hacer esto. Ahora, cuando la Biblia dice todo lo contrario a esto, y Dios no se equivoca, Dios no es mentiroso. Ahora, la palabra de Dios se refiere justamente de los cristianos que nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Ahora, mire lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Esto dice el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de cómo deben vivir o cómo debemos vivir los cristianos, los que tenemos a Cristo en el corazón. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted lee en la Biblia la palabra espíritu, que está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando usted lee la palabra espíritu en la Biblia, que está en minúscula, la palabra espíritu, esa E chiquitita quiere decir que es el espíritu del hombre. Lo vuelvo a repetir al texto. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Esa palabra espíritu está con mayúscula. Hemos recibido al Espíritu Santo. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, otra vez con mayúscula, de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y otra vez ahora el versículo 16, el espíritu mismo, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que ha recibido el cristiano? Otro espíritu. Antes de conocer a Dios, estábamos inspirados por otro espíritu, el espíritu que está en el mundo, que reina en el mundo y que así está el mundo. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu que tiene el resto del mundo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo porque hemos querido recibir a Cristo. Y si hemos pedido que queremos recibir a Cristo, Cristo es el que entra, el Espíritu Santo. Y nos ha hecho libres de la esclavitud del temor. El Espíritu Santo nos adoptó como hijos, porque nos habíamos separado. Dios nos creó, nos apartamos, nos fuimos del lado del Padre, y el Espíritu Santo a través de Cristo nos volvió a adoptar y nos volvió a traer a casa, nos volvió a traer al lado del Padre. Y da testimonio el Espíritu Santo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay una convicción dentro nuestro que lo ha dado el Espíritu Santo y que nos guía a clamar Abba, Padre. La palabra Abba, traducida al español, quiere decir papito. Mire, es una palabra cariñosa, amorosa, papito. Y después dice padre. Papito, papá. No sé cuántas veces usted orando a Dios le ha dicho papito, pero si lo prueba a hacer, lo va a sentir quizás mucho más suyo al Padre si lo dice cariñosamente. Papito. Ahora nos dirigimos a Dios como Padre, porque Él nos da el testimonio de que somos sus hijos.
Ahora, pensemos un cachito, pensemos un momentito esto. Si tenemos el Espíritu del Padre, si tenemos la palabra del Padre, si tenemos las promesas del Padre, ¿qué es lo que nos pasa a los cristianos que estamos llenos de temor y de derrota? Si tenemos el Espíritu del Padre, la palabra del Padre, las promesas del Padre. Y podemos hacer una lista larga, la manifestación del Padre, los milagros del Padre, la provisión del Padre. Hay una diferencia entre las personas que dicen que creen en Dios y las personas que dicen que creen a Dios. Piense un poquito. ¿Usted cree en Dios o cree a Dios? Usted me dice, las dos cosas, pastor. No, las dos cosas no. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no puede creer a Dios porque nunca leyó la palabra. ¿Cómo va a creer lo que Dios dice si no sabe lo que dice? ¿Cómo va a saber qué promesas dio el Padre si nunca leyó la Biblia? Entonces lo único que sabe, o lo único que cree, es que hay un Dios por ahí. Yo sé, sí, hay un Dios, en algún lado, en el cielo, por allí. Pero yo no solamente creo en la presencia de Dios y en la existencia de Dios, sino que creo a Dios. Lo que Él dice, lo que Él ha dicho y lo que dirá, porque siempre dice lo mismo, no cambia. Hay una diferencia en saber sobre Dios y otra diferencia en conocer a Dios. En el libro de Job encontramos una expresión de Job al principio que dice, de oídas te había oído. Me habían hablado de Dios y yo fui creyente en este Dios que había oído. Pero ahora tiene un encuentro con Dios y dice, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Dice Job, por todo lo que pensé, hice y di, porque ahora me doy cuenta que tú eres un Dios grande, santo, bueno, puro, y que me has guardado desde que estaba en el vientre de mi madre. Si tenemos el Espíritu de Dios y su palabra, deberíamos hablar y actuar como Él. ¿No le parece? En primera de Juan 2:6, se lo voy a leer yo, a ver, para que usted no lo tenga que buscar, porque después leemos otro texto. A ver, primera de Juan, la carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, mire lo que dice. El que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Acá usted le puede agregar. El que dice que permanece en Él, debe hablar como Él habló y como Él habla. Debe andar como Él anduvo. Y en Números, en el libro de Números, capítulo 23, versículos 19 y 20, libro de Números, capítulo 23, versículos 19 y 20, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, dice el profeta. ¿Qué quiere decir con que Dios no es hombre para mentir? Que el hombre es mentiroso. Eso quiere decir. El hombre miente con una facilidad terrible, pero Dios es imposible que mienta. No es hombre para mentir. La propia naturaleza santa de Dios le impide mentir. No. Cuando Él dice acá, mire, cuando Él dijo, ¿no lo hará? Sí, Él dijo en la palabra y lo hizo. Él habló y no lo ejecutará. Él dijo en la generación de Noé que mandaría un diluvio. Y Noé estuvo más de 100 años predicando que venía un diluvio.
y nadie le creyó. Y cuando el día anterior que venía el diluvio, Dios le dijo a Noé que entrara con todos los animalitos y la familia, y Dios cerró la puerta. Cerró la puerta del arca y vino el diluvio. Él dijo que enviaría un Salvador y el Salvador vino. Y él dijo que el Salvador volvería a buscar a su iglesia y él va a volver. Porque no es hombre para mentir. Esto quiere decir que el hombre es mentiroso y que estamos tan acostumbrados a vivir en la mentira que nos parece imposible que haya alguien o que exista alguien que no mienta. Dios no miente, no es hombre para mentir. Dios nunca se arrepiente. El que se arrepiente es el hombre, porque Dios no se equivoca, no peca, no incurre en infracción. Es perfecto. Si no fuera así, no sería Dios. Dios nunca dijo una cosa y después hizo otra. Lo que dijo en el Génesis lo sigue diciendo en Apocalipsis. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo que habló es lo mismo que hace. No cambia. Él dijo, te bendeciré y serás bendición. Y nos bendijo. Ahora está en nosotros ser bendición. Si yo no quiero bendecir, dice, pero si yo no quiero bendecir, ¿podré revocar esto? No. Si yo no quiero bendecir, el problema es mío. Pero la bendición de Dios está en mí para que yo pueda bendecir. No cambia. La bendición no cambia. Yo soy el que puedo incurrir o obstaculizar la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios está. Él dijo, te bendeciré y serás bendición. Él dio la orden y no se puede revocar. La bendición está. Él ha prometido bendecirnos y nadie lo puede revocar. Mire, en Hebreos capítulo 6, versículo 14. A ver, lo vamos a tener que leer. Hebreos es Nuevo Testamento, casi ya en los últimos libros. Hebreos capítulo 6, versículo 14. Y después saltamos al 17 y 18. Mire lo que dice. Hebreos capítulo 6, versículo 14. Si lo encontró, me sigue allí desde su casa. Hebreos 6, versículo 14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, lo promete Dios. Y en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de esta promesa somos nosotros, porque se la dijo a Abraham y nosotros somos los herederos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para agarrarnos, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¡Qué maravilla! Dios juró, te juro que te bendeciré. Interpuso juramento, te juro que te multiplicaré. ¿Y por qué juró? Juró porque a través del tiempo, mire, esto se lo dijo a Abraham, y era para todos los que creyeran como Abraham. Llega a nuestros días y Dios sabía que esto, a través del tiempo, tanta espera, el hombre podría cambiar en su manera de pensar, pero Dios no. Dios no cambia, lo dijo y lo hace. Todavía Él bendice a sus hijos. Les contaba a los hermanos de nuestra iglesia que el otro día apareció una señora con su hija ya mayor, y me preguntó, estaban en la vereda, yo justo la vi que estaban en la vereda, me acerqué, le dije si necesitaban algo, me preguntaron los días de reunión, y ella dijo, mi mamá
la persona más mayor dice, mi mamá se congregó aquí hace muchos años. Y nosotros queremos venir también a escuchar la palabra de Dios. Lo escuchamos a usted por YouTube, por Facebook, por Instagram. Nos gustó mucho la palabra y queremos seguir escuchando. Pero mire cómo es Dios. Te bendeciré y serás bendición. Te multiplicaré. La bendición corre. Y la Biblia dice que va a bendecir hasta la tercera, cuarta y 1000 generaciones de los que creen. Creyó la madre, creyó la hija, creyó la nieta, y vaya a saber hasta dónde llega la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia y Dios no miente. Te multiplicaré grandemente. No solamente, hermanos, debemos oír esta palabra, sino que también debemos creer al que habla. Y como Él habla, nosotros también tenemos que aprender a hablar. Mire, a los apóstoles los reconocían que andaban con Jesús por cómo hablaban. A Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos porque hablas como Jesús. Y a usted lo van a encontrar en cualquier lado si habla como Jesús. No se avergüence de hablar como Jesús. Hable con las palabras de Dios y serán de bendición. ¿Estamos oyendo lo que estamos hablando aquí? ¿Lo que dice la palabra? Bueno, ahora tenemos que creerla. ¿La estamos creyendo? ¿O solamente algunas cosas y otras las tenemos en duda porque nuestra cabeza está media complicada? ¿Estamos hablando así como Él habla? ¿Estamos esperando en su palabra porque hemos declarado bendición y todavía no nos ha llegado toda la bendición? Va a llegar. Romanos 10:10. Romanos 10:10. Capítulo 10, versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Se cree delante de Dios. Pero con la boca se confiesa para bendición. Lo que hablamos nos salva. Lo que hablamos nos condena o nos salva. Lo que hablamos bendice o maldice. Lo que hablamos da vida o transmite muerte. Tiene mucha importancia lo que hablamos. Lo que declaramos, eso viene. Lo dice el mismo Jesús. Si cualquiera dijere a este monte, quítate y pásate al mar, y no dudar en su corazón, lo que dice, lo que diga, será hecho. ¿Quién mueve al monte? El Espíritu Santo. Dijo la palabra, el Espíritu Santo comienza a mover el monte. ¿Quién sana a los enfermos cuando oramos? La palabra que emito, el Espíritu Santo la usa y sana al enfermo. ¿Quién salva las almas? La palabra que hablo. El Espíritu Santo toma la palabra y toca el corazón de las vidas y creen en el Señor. Pero necesitamos hablarlo, porque las palabras son espíritu. Pero hablamos tantas cosas, hermanos. Hay creyentes que tienen vergüenza y miedo de hablar de Jesús, de hablar de que es creyente, de hablar que la gente necesita a Dios, pero son capaces de hablar cualquier disparate. No saben nada de política, pero hablan de política. No saben nada de fútbol, pero hablan de fútbol. No saben nada de economía, pero hablan de economía. Hay creyentes que hablan de cualquier cosa, menos de lo que tendrían que hablar, que es hablar como Dios habló. Claro, usted me dice, bueno, pero yo no soy Dios, pero somos los enviados de Dios. Los que Él envió para que prediquemos el Evangelio, para que anunciemos la bendición. No para que hablemos como el mundo. No sé si me explico. Yo puedo creer toda la Biblia, pero si no la declaro, si no la predico, si no la enseño, si no la vivo, nada pasará. Si yo la creo y no la hablo, es como que hubiera quedado en el papel. Sigue estando ahí la Biblia, pero alguien la tiene que transmitir. Y cuando la transmite, toma vida la palabra. Toma vida por la palabra de la persona que habla.
¿Dónde están entonces las fallas en nosotros que podemos tener para poder tener la victoria completa? ¿Por qué hay tantos creyentes, como dijimos al comienzo, que están tan en derrota? Y lo declaran Bueno, ahí está el problema. Nuestras palabras, nuestras maneras de hablar, esto tiene que ver con lo que recibimos. Oímos la palabra, hablamos la palabra, predicamos la palabra, cantamos la palabra, pero de pronto nos encontramos con una persona que no es creyente, que está en el grupo de la gente que no es creyente, gente normal, pero inconversa, no. Y hablamos como alguien y decimos igual que la otra persona. Empieza a hablar mal. Y cuando queremos acordar, nosotros empezamos a hablar como la otra persona. Sí, la mano está dura, ¿eh? Comenzamos a hablar como habla el mundo, ¿no? La gente, no, esto se cae todo, ¿eh? Cualquier momento se cae todo. La gente se está yendo de Argentina. Y el creyente dice, ¿y yo porque no tengo plata? Si no, yo también me voy. ¿En quién está creyendo? ¿Por qué se está moviendo a hablar? ¿Por lo que ve? ¿Por lo que le rodea? ¿Por las circunstancias? Oiga, el justo vivirá por la fe. Esto dice la Biblia, porque no andamos por vista, sino por fe. No es por lo que vemos que pasa, sino por lo que creemos que Dios hará pasar o ejecutará. La iglesia no va a aguantar, decimos, ¿eh? Declaramos todo lo negativo. Esto no lo aprendimos en el camino del Señor. No lo aprendimos de Cristo. No estamos hablando como Él hablaba. Yo no lo veo a Jesús diciendo, oiga, estos romanos van a arruinar la tierra, ¿eh? Esto no nos salva ni Dios, nos salva acá, y Él era el Hijo de Dios. Esto no tiene arreglo, ¿eh? Mejor me voy. Si pudiera, me iría a otro lugar. Dispararía de Palestina. Me iría a vivir a, qué sé yo, Inglaterra. ¿Cuántos cristianos se mueven ahora? Oh, no, me voy a otro país porque se vive mucho mejor. Si Dios no te mueve, no te muevas. Porque lo estás haciendo por tu propia visual, por tu propio pensamiento, pero no por lo que Dios ha planeado para tu vida. Dios te quiere bendecir en el país más pobre que exista, porque Él es rico y Él es poderoso. Que Dios nos ayude, ¿eh? ¿Cuántas veces usted también hablando con la gente se puso a hablar y se olvidó que era creyente? Estos zurdos, estos que son de derecha, todos son iguales, hablan y hacen cosas igual. Kirchnerista, macrista, peronista, colorados, amarillos, verdes. Hablamos como hablan los del mundo. Van a fundir el país. Si sigue declarando esto, esto vendrá. Lo que digas creyendo, eso vendrá. Lo dijo Jesús. A mí yo ya no tengo esperanza. ¿Cómo no tengo esperanza? ¿No es usted un hijo, una hija de Dios? ¿En quién tiene la esperanza? Pero después que nos hemos cansado de hablar cosas negativas con la gente que no cree en Dios, volvemos al culto. Tenemos una reunión esa noche, oímos la palabra, volvemos a cantar. Oímos que el predicador dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia pasará y será bendecida y entrará y saldrá. Y todos, amén, amén. ¿Eh? Y llevamos nuestros hijos a escuchar esa palabra y todos, gloria a Dios. Y oímos que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Bendito sea el Señor. Y cantamos y alabamos y hacemos una fiesta. Y al otro día nos levantamos y hablamos con el vecino. ¿Vio el aumento de la luz? Oh. Y ya nos bajamos otra vez del pedestal. Arrancamos de nuevo. ¿Les cortaron la luz? En cualquier momento nos cortan a todos. Lo que declarás, esto te va a venir. A diferencia con Dios, que Él habla y escribe y no cambia. Lo que dice es lo que hace, lo que promete es lo que cumple, siempre dice y hace lo mismo, no cambia.
lo que dice, lo que hizo, lo sigue diciendo y lo sigue haciendo aún en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. ¿Qué estoy queriendo decir? La ciencia, las circunstancias, las costumbres, todo cambia. En este mundo todo cambia, pero Dios sigue diciendo lo mismo y haciendo lo mismo y prometiendo lo mismo. Él no cambia porque en este mundo las cosas cambian y no cambian para bien. Porque todo lo que están haciendo lo están haciendo fuera de la directiva de Dios. El hombre cree en su autosuficiencia. El hombre cree en su conocimiento, en su ciencia, en su fuerza. Hasta que llega la parca con la guadaña y se terminó la fuerza, la ciencia, y después tiene que ir a ver cara a cara a Dios, a ver qué hizo con la palabra de Dios que le enseñó. ¿Qué es lo que nos hace hablar el negativo, mi estimado amigo y hermano? Y nos hace olvidar la palabra y el Espíritu de Dios. ¿Las circunstancias? Y porque usted no sabe, pastor, lo que yo estoy viviendo. ¿Qué es lo que está viviendo? ¿O usted se cree que yo no soy humano y paso pruebas como las pasan todos? Pero yo declaro la bendición y la bendición supera las pruebas y al final las pruebas se van y la bendición queda. Esa es la diferencia. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 35. Dice, ¿quién? Es una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora comienza la lista. Usted que dice que está en prueba. ¿Acaso la tribulación puede hacer que la palabra de Dios y las promesas de Dios cambien? ¿Acaso la angustia? Dice tribulación o angustia, persecución. Oh, a mí me persiguen los familiares inconversos que se ríen, seguro. Todos somos perseguidos, pero no somos destruidos, sino que somos levantados por el poder de Dios. ¿Acaso la persecución o el hambre? En casa a veces no tenemos para comer. Tampoco yo he tenido para comer, pero declaramos la bendición de Dios y vino la abundancia. Hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Sabe las veces que nos han amenazado por predicar el Evangelio? Que nos han dicho que nos van a pegar un tiro por la cabeza o por la espalda. Pero Dios nos ha guardado y nos guardará. Porque Él sigue diciendo que Él es el Dios que nos sostiene de la mano derecha y nadie nos podrá apartar del amor de Dios. No importa las circunstancias, no importan los problemas, debemos de seguir hablando de bendición. ¿Por qué le parece que el mundo cuando encuentra un cristiano verdadero dice, este tipo tiene guita, este vive, mira qué feliz que vive? Vive feliz porque declara la bendición, porque declara que va a ser feliz. Y eso es lo que Dios hace con él. Seguimos la bendición y la bendición nos sigue. Declaramos que somos hijos de Dios. Mire, vamos a pensar en algo práctico como ejemplo. Supóngase, no sé a cuántos de los que me están mirando le gusta el fútbol. Aquí en la Argentina tenemos cuadros de fútbol que son competitivos y son históricos en competición. Por ejemplo, River y Boca, o tal vez Argentina y Brasil. Supóngase que estamos en un mundial de fútbol y de pronto Brasil le va ganando a Argentina 2-0 y ya los hinchas argentinos, ya algunos ya no quieren mirar más el partido, otros se desmoralizan, entran al tiempo para descanso, los 15 minutos de descanso, y cuando salen, terminan el partido y Argentina le gana 3-2. Es una suposición. ¿Qué fue lo que pasó? El cuadro es el mismo, no cambiaron la estrategia, siguieron jugando como venían jugando. El contrario, el enemigo, llámele así,
Al contrario, era el mismo. ¿Qué fue lo que cambió ahí en el entretiempo para que los jugadores argentinos dieran vuelta al partido? Las palabras del entrenador. El entrenador allí, cuando salieron y estuvieron solitos juntos, les comenzó a decir: ustedes son la selección, los selectos, elegidos entre tantos, son los mejores. Nosotros somos los mejores y le vamos a ganar porque somos mejores que ellos. Y empezó a declararle la bendición y los jugadores creyeron en el entrenador. He visto cómo juegan. Fíjense cómo juega fulano, mengano. Ustedes vayan por acá y le van a ganar. Hagan esto, aquello. Salen pensando que van a ganar por las palabras del entrenador y ganan. Ganan. No siempre es así. Porque por más que el entrenador le dé palabras, si el que escucha no lo cree y lo pone en práctica, no hace efecto. Pero mire, el Señor Jesucristo nos ha dicho que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y que lo que decimos creyendo que lo vamos a recibir, vendrá. Pero no tenemos que dudar, sino que tenemos que caminar y andar sobre la palabra, declarar la palabra, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que está diciendo que somos mejores porque el Señor está en nosotros. ¿Y que le vamos a ganar? Que el enemigo no nos puede vencer, sino que nosotros somos los vencedores. Porque Cristo venció en la cruz del Calvario y nos dio la victoria. Solo el enemigo. El entrenador, el Espíritu Santo, dice: yo estoy con ustedes. Vamos que le vamos a ganar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Le creemos? Entonces andemos como Él anda. Hablemos como Él habla. Vivamos como Él vivió. Somos elegidos por Dios. Él dice que Él nos eligió a nosotros, no nosotros lo elegimos a Él. Y luego Él hizo una selección. Porque mire que ha llamado gente, ¿eh? ¿Cuánta gente ha venido a escuchar el Evangelio que hoy no están? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos son la selección del Señor. Los que ganan el campeonato, la corona de oro. La copa de oro se la va a ganar la iglesia de Jesucristo. Si usted es iglesia de Jesucristo, usted es un vencedor. Está destinado para el trono. Está destinado para que un día no muy lejano ya sea levantado y puesto en el trono y una corona de oro en la cabeza como ganador. Tenemos que hablar de victoria, tenemos que hablar de triunfo, tenemos que hablar de bendición, no de maldición, no de derrota, no que esto va a pasar así, no, usted declare que lo que va a pasar es la bendición de Dios. Y lo que declara, eso vendrá. Porque en el reino espiritual están atentos por las palabras que dicen los hombres y las mujeres. Palabras que emiten los hombres y mujeres que han sido creados a semejanza de Dios. Palabras de personas que al hablar tienen espíritu. Y que ese espíritu lo ejecutan los espíritus, sean buenos o sean malos. Depende de las palabras, del mensaje que lleven las palabras. Usted se da cuenta, está entendiendo lo que digo, la importancia de poder hablar bendición, de poder hablar de Dios, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios hizo, de lo que Dios hará. Dice en la Biblia: anúncienle lo que vienen y lo que está por venir. ¿No soy yo acaso Dios el que te llamó para que lo anuncies? No, estamos anunciando las cosas que dice el mundo. Esto se cae, ¿eh? Esto no va más, ¿eh?
Anuncie que el Señor está en el trono, que está todo bajo el dominio de Dios y que todas las cosas son posibles para Dios. Como dijimos el miércoles, si las aves a la mañana, antes que amanezcan, comienzan a cantar y a trinar dándole la gloria a Dios, ¿quién las alimenta? ¿Quién les da trabajo? Ellos cantan y adoran y alaban a Dios, cantando felices. Como les conté el miércoles, esos gallos que sacuden sus alas y cantan al nuevo día al Creador, porque es hermoso vivir para Dios. Dice la palabra de Dios que toda la creación un día alabará a Dios. El único que no alaba a Dios es el hombre y la mujer que no creen en Él. Pero un día toda rodilla se doblará y todos cantarán y adorarán al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero bienaventurados los que cantan hoy, bienaventurados los que alaban hoy, bienaventurados los felices hoy, en medio de la tribulación, que pueden decir, ¿quién me apartará del amor de Dios? Mi Dios me ama sobre todas las cosas. No podemos terminar si no cantamos, si no alabamos. El miércoles cantamos este corito, mire. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Dios el Creador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Dios el Salvador? A Cristo el Salvador. Él nos salvó de la ira venidera. El Señor Dios Todopoderoso nos creó a su imagen y semejanza. Y Cristo el Señor nos salvó en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo que está ahora sobre toda carne y en la iglesia, dentro de la iglesia, en los corazones de cada creyente, está diciendo que hay victoria para el que puede creer. Iglesia, es tiempo de cantar y adorar a Dios. Es tiempo de cambiar el modo de hablar. Hable de bendición. Declárele al mundo lo que Dios va a hacer y puede hacer. Porque eso hará. Necesita Dios la voz de la iglesia que eleve palabras que tengan espíritu de vida. Y si en esta noche hay alguien ahí que me está mirando, porque yo estoy delante de una cámara, los que me ven son miles, pero entre esos miles que me están viendo y oyendo, tal vez hay alguien que está por primera vez escuchando esto y dice, pastor, mi vida, no sé qué hacer con mi vida. No sabe qué hacer con su vida. Mire, lo mejor que puede hacer con su vida es entregársela a Dios, ponerla en la mano de Dios. Tal vez nunca lo hizo, tal vez practicó una religión, pero nunca entregó su vida en las manos de Dios, para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Yo le aseguro que Dios quiere lo mejor para usted. ¿Quiere recibir a Cristo en su vida, en su alma? Quiero orar por usted y con usted. Repita conmigo y haga suya esta oración. Hágala de corazón. Mire, hablemos con Dios el Padre y pidamos que Dios el Hijo entre en nuestra vida. Y el Espíritu Santo hará el resto. Repita conmigo. Padre Santo, que estás en los cielos, quiero pedirte que permitas que Cristo entre en mi corazón. Quiero que Él sea mi Salvador y el dueño de mi vida. Lléname de tu Espíritu, Señor.
Perdona mis pecados. Perdona mis errores. Perdona mi ignorancia porque no sé nada de ti. Ayúdame a oír y a creer en ti, porque quiero caminar contigo. Señor, recíbeme en tu reino. Tómame de tu mano. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias porque siempre me oyes. Gracias. Amén. Si lo ha hecho de corazón, entre en su habitación ahora al salir del receptor y siga hablando con Dios. Hable como sienta en su corazón, cuéntele todo a Él ahí, en la pieza, cerrada la puerta. Y Dios, dice la Biblia, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Cómprate una Biblia y lee los evangelios y vas a conocer a Dios y vas a oír a Dios. Síguenos por este mismo canal. Estamos los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche para traerte más palabra de Dios. Y al resto de la iglesia que nos ven, les mandamos un gran abrazo y le deseamos lo mejor de Dios para su vida. Pero recuerde, tiene mucho que ver lo que hablamos, tiene mucho que ver lo que declaramos, tiene mucho que ver lo que cantamos. Declare la bendición y la bendición le vendrá. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tus siervos, a tus siervas, donde se encuentren, Señor. Que la bendición esté sobre ellos y sobre mi vida. Que podamos hablar bendición y no maldición. Que podamos hablar palabras de vida y no palabras de muerte. Que podamos bendecir y no maldecir. Ayúdanos, Señor, para que con nuestra boca podamos transformar el mundo, así como tú quieres que lo hagamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Nos veremos el domingo que viene. Dios le bendiga.